Bien, el día de hoy vamos a tratar sobre tipos de artículo y filtros de PubMed. Lo que vamos a ver ahora, en primer lugar, es tratar de definir qué es un artículo científico, pero de manera muy sencilla. Y luego vamos a tratar de identificar algunos tipos de artículos científicos más útiles que deberían ustedes reconocer y que deberían identificar rápidamente cuando están frente a ellos. Y finalmente vamos a revisar un tema que es importante en PubMed, la creación de filtros que les va a ayudar a revisar rápidamente su información, organizarla y tener de repente rápidamente información de calidad para poder hacer documentos científicos o para poder hacer de repente informes de manera muy sencilla. El, Uno de los principales problemas que tienen los alumnos es en identificar cuando están frente a un artículo científico. Muchas veces lo que piensan los alumnos es que eh, un artículo científico tiene algunos requisitos para poder ser identificado, como por ejemplo tener un título o tener una institución que respalde el contenido, tener de repente una fecha clara de publicación y de actualización que permita de alguna manera identificar que se trata de información actualizada, tener un título claro del contenido de ese documento y que exista pues una comisión, un comité editorial que pueda revisar los contenidos. Eh, si se dan cuenta, eso no es lo único necesario, porque por ejemplo esta información reúne esas características. Sin embargo, no es un artículo científico. Tiene una institución que representa que de alguna manera se responsabiliza por el contenido, hay una fecha de actualización, hay un título que representa el contenido y existe un grupo de personas que revisa los contenidos y los presenta, pero eso no es suficiente para hablar de un artículo científico. Algunos otros dicen, no, hay algunas cosas adicionales que debe tener. Por ejemplo, si habla de un artículo científico en ciencias de la salud, entonces debe haber pues un autor que asuma pues la responsabilidad del contenido, debe tratar pues de un tema de salud, no puede ser un tema cualquiera y que debe tener pues este documento una cierta estructura. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en la web distintas fuentes que puedan reunir esas características, ¿no? Podemos tener un autor, podemos tener un tema de salud, podemos tener una cierta estructura. Sin embargo, no exactamente esto representa a un artículo científico propiamente dicho. Y podríamos darnos cuenta además que vamos a encontrar algunas señas de que esta información no es tan científica, porque por ejemplo tiene de repente algunas señas que de alguna manera nos puede dar a entender de que tiene otras prioridades este tipo de información. Por ejemplo, en este caso, publicidad, que de pronto aparentemente es el objetivo principal de este tipo de publicaciones. En cambio, la información científica tiene un objetivo más claro, que es compartir ciencia, ¿no? Compartir información científica. Entonces, a veces también nos dicen los alumnos, no, entonces tenemos que hablar de una institución de prestigio, o sea, no puede ser cualquier institución que se haga responsable de esto, sino tiene que haber una institución de prestigio y además el contenido debe ser científico, ¿no? Para que se hable de un artículo científico en sí. Eh, También podemos observar que no necesariamente eso es suficiente, ¿no? Podemos tener una organización de prestigio, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y podemos tener una información en ciencias de la salud que es completamente válida, pero esta información no necesariamente es un artículo científico. Es una información científica, sí, es una página web de renombre, pero no necesariamente esto es un artículo científico como de repente se entiende o como se aceptan en las revistas científicas del campo de la salud y en general en distintos campos de la ciencia. Fíjense que un artículo científico tiene una estructura
tiene un formato especial. Tiene un formato especial. Nosotros hemos revisado citas bibliográficas y hemos encontrado información que representa a ese documento, a esa revista, y que lo podemos identificar, por ejemplo, en este tipo de documento como artículo científico, ¿no? Tenemos autores, tenemos un título de la revista, eh, tenemos un nombre de la revista, ¿no? Resumido, inclusive abreviado, ¿no? De manera internacional. Tenemos una información de el año de publicación, el volumen, el número, las páginas. Tenemos además una estructura que es internacionalmente reconocido para estructurar la información de un documento, ¿no? Tenemos de alguna manera una introducción, tenemos materiales y métodos, vamos a tener también dentro del documento una sección de resultados, de conclusiones, eh, que caracteriza a un determinado tipo de artículo científico. La principal idea de un artículo científico es que está, de alguna manera, este documento está incluido dentro de una revista científica y tiene un formato especial. Hay distintos tipos de artículos científicos, pero cada uno de ellos tiene un formato especial y ese formato es similar en distintos lugares. O sea, si nosotros encontramos un artículo científico acá en Perú, un artículo científico en Estados Unidos tiene un formato eh, muy parecido, similar, y todos los artículos científicos de ese tipo tienen un formato similar en todos los casos. Eso es una característica de los artículos científicos. Aparte de, obviamente, el contenido, aparte de el rigor científico que tiene, porque esta información generalmente tiene referencias bibliográficas que respaldan lo que está escrito, ¿no? A veces eso también diferencia algunas otras publicaciones. Podemos encontrar publicaciones que hay texto, hay una serie de comentarios, sin embargo, no hay referencias bibliográficas que respalden estos comentarios. Entonces, a veces eso también es una característica de un documento científico que generalmente se apoya en otros científicos que han publicado previamente. Entonces, la idea principal: van a tener ustedes un documento científico, un artículo científico, está contenido en una revista científica, tiene un formato y hay varios tipos, ¿no? Algunos tipos de artículo que son importantes de reconocer. De repente acá tenemos un grupo interesante de ellos. El reporte de casos es un tipo de artículo donde normalmente presenta, generalmente los médicos presentan casos clínicos especiales que les sirve de ejemplo para los lectores sobre una patología, por ejemplo, y que sirve para comunicar a la comunidad científica sobre algún caso especial, alguna patología especial, o sobre un paciente especial, sobre una enfermedad o sobre un tratamiento especial. Eh, Nos ayuda en el campo científico, en ciencias de la salud, para poder de alguna manera compartir información sobre casos clínicos. Los artículos originales son artículos sobre un tema original, valga la redundancia. Es un tema, generalmente un tema inédito, un tema que no se ha ido no ha sido investigado previamente en un lugar, en una localidad, y que nos permite de alguna manera tener información y compartir información sobre ese tema. En este caso, si es un artículo en ciencias de la salud, un tema en salud. En lo que permite a través de este artículo es compartir información siguiendo una metodología. Los artículos científicos siguen el método científico, donde nos explican de alguna manera eh, cómo se ha cuál es el problema que se ha identificado de este tema de investigación. Se explica en materiales y métodos, se explican, por ejemplo, cómo ha sido realizado este trabajo. En resultados nos explican cuáles son los resultados que han obtenido de esta investigación. En discusión van a ver de repente cómo estos se interpretan, estos resultados,
con a, a la investigación que se ha hecho en esta zona y comparando inclusive estos resultados con otras investigaciones en otros países, en otros lugares, en otras localidades. Y en conclusiones nos va a presentar lo más saltante de esta investigación. Tiene una estructura. Bien, los artículos originales tienen una estructura de ese tipo y nos sirve para compartir información y poder de alguna manera ir actualizando, o sea, leyendo este tipo de documentos nos permite actualizarnos sobre un tema o sobre un campo de la salud. Los ensayos clínicos son trabajos más bien de laboratorio, son trabajos de investigación, son trabajos que pueden no solamente en laboratorio, sino pueden también hacerse a nivel hospitalario. Son eh, son exactamente son experimentos que se realizan, puede ser en un laboratorio, puede ser directamente con pacientes, donde se puede ver efectividad, por ejemplo, de fármacos o efectividad de tratamientos, y son documentos que permiten compartir esta información con la comunidad científica, ¿no? Sirve igualmente para poder actualizar a los médicos o actualizar al personal en ciencias de la salud sobre nuevas terapias, nuevos tratamientos, nuevos instrumentos y a través de, como les digo, experimentos donde se prueba este tipo de repente beneficio de algún nuevo procedimiento, de algún nuevo tratamiento. Es un tipo especial de artículo. Luego tenemos también artículos de revisión. Estos artículos son muy importantes, sobre todo en pregrado, porque nos permite de alguna manera compartir información básicamente teórica sobre un tema. Los artículos de revisión generalmente son hechos por expertos que revisan una gran cantidad de información y de pronto definen, por ejemplo, una patología. Si yo quiero leer un artículo de revisión sobre la diabetes mellitus, entonces voy a encontrar una información actualizada sobre la definición de la diabetes, sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, pero nos permite rápidamente entender esta enfermedad como si fuera un capítulo de libro. Entonces, la ventaja de un artículo de revisión es que generalmente es un artículo actualizado y la diferencia con respecto al libro es justamente su actualización, ¿no? O sea, nosotros en un libro tenemos una diferencia bastante grande porque los libros demoran mucho en editarse y presentarse al público. Y generalmente un libro tiene una actualización de cerca de 3 a 4 años. Y en ese tiempo de 3 a 4 años generalmente se busca información para poder presentarla después en el libro. Y normalmente los libros se originan, en el caso de los libros en medicina, la mayoría de ellos se originan en inglés y luego hay que traducirlos para que pueda haber la versión en castellano y eso aumenta el tiempo, ¿no? El tiempo de generación de esta nueva información en formato de libro. Sin embargo, los artículos de revisión son mucho más rápidos. Nosotros podemos, un investigador puede reunir información y presentarla en un artículo de revisión en una revista y estos artículos de revisión van a ser fuente después para crear el libro. La ventaja es que un artículo de revisión uno lo puede tener inmediatamente disponible y puede uno tener información muy actualizada de manera rápida y es una información generalmente confiable, ¿no? Porque generalmente son investigadores los que hacen y expertos en el tema los que hacen estos tipos de artículos de revisión. En pregrado son de mucha utilidad y la ventaja, como les digo, es su actualización. Podemos encontrar, sobre todo ahora en la web, podemos encontrar artículos de revisión de muy recientes, por ejemplo de agosto del 2015, o podríamos encontrar inclusive artículos de revisión de septiembre del 2015 en esta fecha. Y uno diría, pero ¿cómo es posible si aún no estamos en septiembre? Sin embargo, su forma de publicación y de actualización es tan rápida que podemos tener la versión digital de un artículo de revisión ya y este documento recién va a ser publicado en la web
recién en septiembre. O sea, si se dan cuenta, la velocidad de actualización de un artículo de revisión y de cualquier artículo en realidad es mucho más rápido a través de estos medios electrónicos, y la calidad de esta información del artículo de revisión se asemeja mucho al libro. Sin embargo, leer un artículo de revisión es mucho más actualizado que leer un libro que por lo general tiene al menos 3 años de desfase, ¿no? De retraso. Así es que es bastante importante y bastante útil para los estudiantes en pregrado o para cualquier investigador que quiera armar un marco teórico también. Este otro tipo de artículo, metaanálisis, es un artículo especial. Generalmente trabaja a partir de varias investigaciones. Es una investigación de investigaciones. Entonces resulta bastante importante porque si nosotros leyéramos un metaanálisis, nosotros básicamente tomaríamos información de varios artículos sobre este tema. Lo que hacen es una especie de resumen, es decir, si hay una patología, por ejemplo, si estamos hablando acerca de, no sé, la tuberculosis, y encontramos varios artículos ya publicados sobre tuberculosis donde analizan, por ejemplo, la forma de diagnóstico, por ejemplo, analizan de repente el tratamiento específico de la tuberculosis, lo que vamos a encontrar son artículos originales donde de pronto han visto cuál es la efectividad de estos tratamientos, o de repente van a encontrar ensayos clínicos donde se ha revisado el tema del tratamiento de la tuberculosis y se ha visto cuál es el más efectivo o menos efectivo, y se han hecho una revisión de muchos artículos publicados en diferentes lugares, y el metaanálisis lo que nos da es un resumen y basado en toda la evidencia que se ha revisado antes, y nos puede dar una conclusión muy importante que nos puede ayudar a tomar decisiones de manera rápida. En lugar de leer todos los ensayos clínicos o todos los artículos sobre tuberculosis, podría leer un metaanálisis y tener la información resumida de las conclusiones de todos esos documentos. Así es que ahora resulta bastante rápido actualizarse sobre un tema con este tipo de artículos que tenemos disponible. Así es que a veces uno hace mucho tiempo, no mucho tiempo, hace algunos años atrás, un médico para estar actualizado tenía que de repente dedicar muchos años, ¿no?, de práctica clínica para poder reunir esa información directamente él. Actualmente los artículos científicos nos comparten esta información, estas experiencias de cada investigador, y aún más nos comparte este tipo de metaanálisis donde reúnen en un solo documento experiencia de distintos expertos, de distintos investigadores en un solo resumen. Leer esto es como leer años de investigación. Entonces el metaanálisis es un documento interesante, importante, tiene un mayor nivel de evidencia, es bastante interesante y bastante importante en la carrera de medicina. Le sirve mucho en el caso de pregrado, y le sirve inclusive a los investigadores, le sirve a estudiantes en posgrado. Es muy importante, tiene una información bastante confiable y bastante importante y de un buen nivel de evidencia. Así es que hay varios tipos más de documentos científicos, y van a encontrar ustedes una variedad. Cuando ingresen, por ejemplo, a hacer búsquedas de información, van a encontrar una diversidad de tipos de documentos, de tipos de artículos científicos. Los que les menciono son algunos documentos, algunos tipos de artículos que son muy utilizados, que son muy importantes y que van ustedes a ver con bastante frecuencia. A ver, los invitaría a ustedes a visitar de repente algunas revistas científicas. Cuando ustedes revisan las revistas científicas, se van a dar cuenta de la diversidad de artículos que presentan, y también van a poder observar las características de los formatos de estos artículos. Vamos a tratar de visualizar algunos ejemplos. ¿Okay? Ok, si nosotros queremos, por ejemplo, ingresar a la revista Horizonte Médico, que es la revista de investigación, la revista científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, entonces
podríamos buscar primero la facultad y dirigirnos a publicaciones, revista Horizonte Médico, y podríamos visualizar la revista, ¿no? O sea, el formato de esta revista. Es una página que contiene la revista. Este es el formato o la página actual de esta. Y pueden observar acá. Tienen datos bibliográficos, ¿no? El nombre de la revista, el volumen, el número. Tienen ustedes acá tipos de artículos que se publican, en este caso artículos originales breves, casos clínicos o como reporte de casos, podría ser el equivalente a reporte de casos. Y si ustedes quieren revisar el documento, entonces pueden ustedes ingresar de repente aquí a ver el formato, el documento en sí, ¿no? Y van a encontrar la estructura, ¿no? Un título, los autores, un resumen que contiene los componentes, ¿no? El objetivo, materiales y métodos, resultados, conclusiones, palabras claves, el resumen en inglés. Y fíjense, en el documento van a encontrar las secciones de un artículo original que hay que recordar, ¿no? En este caso, la introducción, ¿sí? Van a encontrar una sección de materiales y métodos, una sección de resultados, ¿sí? Van a encontrar una sección de discusión que contiene generalmente las conclusiones del documento, ¿no? Fíjense, en algunos casos dividen una sección adicional de conclusiones, pero aquí en la sección de discusión incluye las conclusiones. Fíjense acá en este párrafo dice finalmente concluimos y nos va a explicar cuáles son las conclusiones del documento. Entonces recuerden sería importante que recuerden estos componentes: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión. En algunos casos se incluye una sección de conclusiones, en otros casos esta sección de conclusiones está dentro de la discusión. Bien, y van a tener ustedes una sección también de referencias bibliográficas donde están las citas bibliográficas en estilo Vancouver que son el respaldo científico de todo el texto que ustedes están leyendo, y van a encontrar aquí las referencias bibliográficas de ese documento. Esa es la estructura de un artículo original. Bien, el enlace que nosotros les hemos proporcionado lo que va a hacer es llevarlos a la página antigua de Horizonte Médico, donde también pueden ver lo mismo, ¿no? O sea, pueden ver el volumen actual, van a ver los mismos documentos. Bien, pero los lleva igual a la misma información. El otro ejemplo que está en la diapositiva es visitar la revista es una revista científica en Estados Unidos. New England Journal of Medicine es una revista científica importante en medicina, es una de las más importantes, y van ustedes a poder encontrar tipos de artículo que presenta esa revista. Presenta artículos originales, presenta artículos de revisión, y van a encontrar ustedes sobre práctica clínica. Ahí presentan varios tipos de artículo. Bien, si ustedes ingresan a algún artículo en particular, algún tipo de artículo en particular, van a ver el formato que utilizan, ¿no? Por ejemplo, acá hay artículos originales de este volumen y yo puedo ingresar a uno de estos documentos y visualizar su formato, ¿no? Visualizar el formato que tiene. Acá ustedes tienen disponible en texto simple. Bien, fíjense por aquí. eh, Tienen un resumen del documento. Pueden también descargarlo en formato PDF para poder visualizarlo. Van a encontrar ustedes aquí un resumen, un abstract del documento, y luego de eso van a encontrar ustedes los componentes del artículo en sí, ¿no? Va a iniciar con una introducción, los métodos, luego de eso van a encontrar ustedes los resultados, y la sección de discusión está por acá. Bien, la sección de discusión. Fíjense, son documentos de distintos lugares, son de distintos países. De repente
países como Estados Unidos, donde tienen una cultura de investigación mucho más desarrollada, pero eh, el formato de un artículo original es muy semejante aquí en Perú, allá en Estados Unidos, y esa es la característica general de los artículos científicos, ¿no? La semejanza de sus formatos, porque generalmente se comparte información científica con el mundo, no solamente en el Perú, o Estados Unidos no solamente comparte para Estados Unidos, comparte para todo el mundo, así que los formatos son muy similares por eso. Este es un modelo, por ejemplo, del formato de los de la referencia, de los artículos originales, ¿no? Muy bien, vamos a regresar entonces a nuestra presentación. Bien, básicamente lo importante de entender en esta clase es que existen tipos de artículo y estos tipos de artículo tienen formatos. Bien, tienen formatos, tienen una estructura que se puede identificar y hay diferentes tipos. Y cada uno de estos tipos tiene ciertas características, ¿no? Nos sirve, nos da un determinado tipo de información. Nosotros cuando utilizamos sistemas como por ejemplo PubMed, tenemos una sección, una opción que nos permite solicitar un tipo de artículo determinado. Y esto es de bastante ayuda, porque si yo quiero hacer búsquedas en PubMed, generalmente me ofrece distintos títulos de artículos, pero entre ellos hay diferentes tipos de artículo. Yo podría utilizar esta opción para solicitar un tipo de artículo específico. Vamos a ver eso, cómo funciona en PubMed. Ok, entonces para hacer búsquedas en PubMed tengo que ingresar a PubMed. Bien, si yo ingreso a PubMed voy a tener un sistema de búsqueda que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hacer un ejemplo bastante simple. Eh, Cuando yo tengo realizo una búsqueda, obtengo resultados y voy a tener esta opción en la parte izquierda de la pantalla que me permite de alguna manera escoger un tipo de artículo en particular. Yo tengo acá diferentes resultados. Fíjese que acá tiene una opción que le permite configurar estas opciones. Yo tengo acá, cuando utilizo esta opción, tengo varias posibilidades. Puedo agregar varios tipos de artículo. ¿Sí? Por ejemplo, reporte de casos. Si me gustaría saber sobre reporte de casos, estos equivale a un artículo, un ensayo clínico. Vamos a, por ejemplo, tratar de encontrar algún tipo especial de artículos aquí. Um, Acá tengo metaanálisis, por ejemplo. Después tengo los artículos de revisión que están aquí. Hay otros tipos de artículo, por ejemplo, revisiones sistemáticas, un artículo interesante también. Voy a escogerlo. Bien, la idea es que ustedes pueden configurar estas opciones que tienen a la mano izquierda. Bien, en este caso habían solamente dos artículos. Yo puedo configurarlo y agregar algunos tipos de artículo que me interese. La ventaja de estas opciones es que si yo, por ejemplo, quisiera saber qué metaanálisis tengo sobre diabetes, entonces simplemente ahora escojo esta opción y de estos 517.174 artículos, entonces me va a presentar cuáles de ellos son metaanálisis. Y en este caso tengo 3013 artículos que son metaanálisis sobre la diabetes. Bien, y yo puedo verificar la fecha de ellos. Bien, tengo un metaanálisis de mayo del 2015 que es bastante actualizado y podría tener las referencias de esos documentos, ¿no? Fíjense que acá en la mano izquierda tienen ustedes varias alternativas que permiten filtrar nuestros resultados. Nosotros podemos, por ejemplo, eh, utilizarlo rápidamente y solicitar, por ejemplo, documentos que estén disponibles a texto completo, o podríamos buscar información que sea solamente de los últimos 5 años, o por ejemplo información que tenga que ver solamente con humanos y no ensayos de repente en laboratorio con animales. Y yo podría ir reduciendo esta cantidad de resultados a través de estos filtros que son básicos y elementales, ¿no? Por ejemplo, voy a reducir a los artículos publicados en los últimos 5 años. Ya llegué a 1900, solamente estudio en humanos y puedo
reducir un poco más. Bien. Y esta opción de aquí, de Free Full Text, no es muy importante, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos documentos que no están disponibles a texto completo, pero existe otra forma de obtener el texto completo. Existe la facultad está suscrita a otras bases de datos y se podría encontrar su acceso a texto completo por ese otro medio. Así que a veces es importante identificar si cuál es el artículo que quiero, pero de repente tengo otras opciones para descargarlo a texto completo. Así es que no deberían renunciar a estas opciones de artículos que no tienen disponible el texto completo, porque es probable que puedan tener el texto a través de otra base de datos. Pero fíjense, cuando yo pido acá Free Full Text, lo que me va a presentar es obviamente los que están disponibles en PubMed a texto completo, y va a decir ahí que está libre a texto completo, ¿no? El artículo es libre, en todo caso se puede visualizar. Eh, ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo acá algunas herramientas, y estas herramientas lo que me permiten en primer lugar es identificar el tipo de artículo que estoy queriendo encontrar. Si yo quiero encontrar de repente artículos para poder comparar mi investigación, buscaré entonces de repente ensayos clínicos, metaanálisis, para poder comparar mi investigación sobre el mismo tema. ¿Bien? Si yo he investigado sobre diabetes, lo voy a comparar mis resultados con metaanálisis de otras investigaciones. O voy a estudiar de repente o comparar con ensayos clínicos que han realizado otros investigadores. Si yo quiero, por ejemplo, desarrollar un marco teórico sobre la diabetes, entonces voy a preferir no los metaanálisis, no voy a desactivar, pero voy a pedir artículos de revisión, ¿no? Artículos de revisión que me parece que podría tener un contenido teórico importante que me puede ayudar a armar un marco teórico importante. Entonces fíjese la importancia de seleccionar el tipo de artículo adecuado, ¿no? Ustedes van a utilizar en su carrera principalmente esta opción de artículos de revisión, y cuando hagan investigación van a utilizar generalmente los ensayos clínicos, metaanálisis. También hay un tipo de documento que es artículo de revista, fíjense por acá debe estar por acá. El artículo de revista, que es el equivalente a un artículo original, ¿no? Entonces yo podría de repente buscar este tipo de documentos. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Siempre que tengan problemas de conexión, eh, pueden utilizar el botón de regreso para poder recuperar la pantalla anterior y no salirse del sistema, ¿no? Bueno, acá pueden encontrar ustedes artículos originales sobre el tema de diabetes que podrían utilizar para comparar sus artículos o sus investigaciones con otras investigaciones realizadas en otros lugares. Bien, este componente es importante, ¿no? Que se puede configurar. Se puede configurar. Muy bien, básicamente me interesa que ustedes recuerden qué cosa, identifiquen cómo es un artículo científico, que tiene obviamente una característica de formato especial. Quiero que identifiquen que hay tipos de artículos diferentes y cada uno de ellos tiene un tipo de información distinta, ¿sí? Y que tiene una utilidad para determinados casos. Quiero que además aprendan que si ustedes buscan en PubMed, y es una buena idea buscar en PubMed porque reúne información de prácticamente de todo el mundo, pero cuando hacen búsquedas en PubMed, acuérdense que ustedes tienen una opción que les permite escoger el tipo de artículo que quieren. Y si ustedes se toman la molestia de escoger el tipo de artículo que necesitan, entonces van a encontrar artículos que les va a servir más de repente para un determinado trabajo que estén haciendo, ¿no? Si están queriendo hacer una revisión sobre el tema desde el punto de vista teórico, les convienen los artículos de revisión. Y si ustedes quieren comparar sus investigaciones, o sea, sus resultados de una investigación,
les conviene los artículos originales, los metaanálisis, los ensayos clínicos, ¿no? Para poder comparar resultados de investigación con otros resultados de otros investigadores. Así es que esta parte interesante. Si ustedes quieren actualizarse sobre casos clínicos y conocer algún caso especial que haya sido reportado, entonces se dirigen a esta opción de reporte de casos y van a encontrar casos sobre diabetes que han sido reportados por algún médico en algún hospital de alguna parte del mundo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Les voy a dejar también en el aula virtual un documento que les permita leer un poco sobre qué contiene o cómo se define cada tipo de artículo que no van a poder leer después. Muy bien. El otro tema que vamos a tratar rápidamente es un tema de filtros. Fíjense que ya habíamos visto filtros aquí, o sea, estos son filtros, ¿bien? El tipo de artículo, los años de publicación, es un tipo de filtro, pero es un filtro rápido que está disponible ahí en el menú. Pero nosotros tenemos otro tipo de filtros. Fíjense aquí, en esta esquina, en esta parte superior derecha, hay un sistema que permite manejar o administrar estos filtros. Bien, para poder hacer eso necesitan ustedes tener una cuenta de MindCBI para eh, poder tener acceso a este tipo de sistema que permite administrar filtros. Bien, vamos a explicar un poco de qué se trata esto y poder darles una idea global que van a poder ustedes después practicar con sus profesores de práctica. Bien, a ver, vamos a ingresar a esta sección desde la web. Bien, vamos a ver desde el comienzo. Bien, vamos a cerrar esta página y vamos a abrir una nueva y vamos a ingresar desde el comienzo.